¿Alguna vez, papá, alguna vez, mamá, te has fijado en la atracción tan particular que significa para nuestros hijos los anime? Esos dibujitos japoneses que tanto les llaman la atención. ¿Por qué les llaman tanto? ¿Por qué son tan atractivos ante sus ojos, ante su mirada? ¿Por qué capturan su atención? Porque detrás de ellos, de estas figuras, de esto tan emblemático, atractivo, estético, se esconden historias de amor e historias de sexualidad muy caóticas y muy tóxicas. Así es que alerta. Antes quisiera darle las gracias a nuestro patrocinador, Ice Skate Interlomas, un lugar maravilloso para poder disfrutar de una pista de patinaje. Con el código Rodolfo Lozano puedes pedir una clase gratis y tener una experiencia diferente. Y bien, regresando a nuestro tema de hoy, ¿qué ven nuestros hijos? Los padres siempre estamos alerta, tratando de observar y de ser muy cuidadosos con lo que nuestros hijos ven. Tratamos siempre de ser precavidos de que las imágenes, las historias, todo lo que se está viendo, escuchando, lo que se está tratando de comunicar en lo que entretiene a nuestros hijos, pues sea de calidad. Y muchas veces parecen las cosas que son de calidad y a veces nos cuesta mucho trabajo entender qué hay detrás de una pequeña caricatura o de ciertos dibujitos que de manera natural, simplemente por verlos, caricaturas, pues damos por hecho que no hay ninguna preocupación y nada negativo. Este es el caso de algo que en los últimos 10 años ha transformado la percepción de los niños, de los adolescentes, y esta fijación y esta emoción tan grande que les da estas figuras que se conocen como los anime, figuras japonesas que tienen una estética extraordinaria, una belleza y un contorno en esos cuerpos tan estilizados en donde pareciera que todos tienen una perfección. Bueno, pues esta experiencia de estos dibujos ha creado un concepto muy importante en la animación, lo que se conoce como caricaturas, series, cuentos, mangas, que también son una especie de cómics que llaman enormemente la atención con un concepto que denominamos BL o GL. BL, Boys Love, GL, Girls Love, historias de amor entre hombres, historias de amor entre mujeres. Quiere decir que estas series consideran a los protagonistas en BL, en Boys Love, a dos hombres que construyen una historia de amor en la cual lo mismo que le pasa a una mujer y a un hombre le ocurre en esta versión en donde los dos protagonistas son hombres, y lo mismo ocurre hacia las mujeres en donde las historias entre dos chicas también construyen la misma temática del amor entre un hombre y una mujer. Estos conceptos son para muchos de los niños y de los adolescentes versiones muy novedosas porque la televisión en términos generales no presenta estos modelos todavía. Entonces estos anime capturan la atención de los niños y de las niñas enseñándoles una versión extraña, diferente, en donde el concepto del amor entre dos hombres, entre dos mujeres es algo novedoso, y eso sin duda atrapa la atención y el interés de los niños porque en su código de experiencia esto no ocurre con frecuencia. Al verlos tan similares como las historias de amor entre un hombre y una mujer, los niños identifican que estas historias pues son correctas, normales, y el problema de estas historias es que presentan a los personajes, tanto los chicos como las chicas, con la misma problemática que una pareja heterosexual encuentra, es decir, el dominio, la seducción, el control, la pasividad, el ser dominado, el ser sumiso. Todos estos rasgos tan tóxicos en una relación amorosa vuelven a existir y a replicarse en las historias de Boys Love y en las historias de Girls Love, en donde los personajes simplemente modifican esta experiencia de género, el mismo género, en donde prácticamente una relación homosexual es presentada en un rasgo para muchos niños, quienes ni siquiera
conocen estos conceptos, una exposición natural y una presentación común en donde los niños ven rasgos similares a lo que ven en sus padres, en sus tíos, en sus amigos o en las historias que el mundo les presenta. Bien, cuando vemos este análisis a detalle del impacto de estas caricaturas y de esta experiencia, no tiene nada que ver en sí mismo con la identificación o la preferencia de género. Esto quiere decir que increíblemente las historias de amor de los chicos, su mayor público son las mujeres. Y con mucha frecuencia las historias de mujeres, su mayor público son los varones, son los niños, los hombres. Y esto es un rasgo interesante porque no quiere decir que si tu niña o tu niño se siente atraído por este tipo de historias o de personajes, tiene un problema o un rasgo en la identificación o bien en su preferencia sexual. De hecho, es muy curioso que las niñas prefieran ver las historias de amor en donde los protagonistas son hombres, dos hombres. Y es muy interesante cómo los hombres prefieren ver las historias donde las protagonistas son dos mujeres, dejando a un lado tanto los hombres como las mujeres el interés por una historia heterosexual en donde estas versiones llaman mucho la atención. Existe también otro concepto importante en este tipo de caricaturas. Hay un subgénero, el omegaverso, que también son historias de hombres y de mujeres, donde dos chicos y dos chicas son los protagonistas, pero este es un subgénero de estos boys love y de estas girls love, en donde el concepto va más profundo a una experiencia no solamente romántica y amorosa, sino a una experiencia erótica y sexual. Es decir, en el omegaverso, los personajes, a diferencia del boys love, estos dos hombres protagonistas ya no están interesados en la historia de amor, sino en la historia erótico-sexual. Y en Girls Love, en un omegaverso, las dos chicas ya no están interesadas en una historia de amor, sino en una historia de sexualidad, de erotismo. Y en estos conceptos se anula la historia de amor y se centra la historia en un concepto sexuado. En esta experiencia sexuada, nuevamente se replican todos los modelos equivocados, confusos y tóxicos de las relaciones sexuales, en donde hombres y mujeres, a pesar de compartir una experiencia de pareja, también replican los hombres y las mujeres fallas y relaciones muy enfermas de dominio, de control, de impulsos, de no conciencia, de no responsabilidad en una forma de abordar el cuerpo, la sexualidad, en donde los niños, muchos de ellos, están expuestos a veces por primera vez a información de esta carga erótica sexual que no pueden analizar, que no pueden conocer, porque muchas veces los programas, las series, estas historias son la puerta de entrada a este universo que los padres desconocen que está ocurriendo y que simplemente por ver dibujos animados, caricaturas, pareciera que no hay ningún riesgo, ningún problema. Por eso es tan importante que si tú observas que tus hijos se sienten tan atraídos por las caricaturas japonesas, por todos estos personajes, por favor, papá, mamá, siéntate con ellos a ver todo el programa completo. Si la historia que tus hijos observan tiene como protagonistas a dos hombres y todo ocurre alrededor de una historia de amor, están viendo una historia BL. Y si todo ocurre alrededor del romance de dos chicas, están viendo una historia GL. Pero si estos dos chicos tienen un vínculo erótico sexual, están viendo una historia de BL, pero de omegaverso. Y si están viendo a dos chicas protagonistas en una historia sexual, están viendo una historia GL de omegaverso. Esto es solamente el principio, papá, el principio, mamá. Son formas que hoy en países de primer mundo como Japón ya son experiencias comunes en donde la sexualidad y la vía amorosa y mental ya son conceptos distintos. Es decir, ya están presentando esta dualidad en donde las historias pueden ir hacia
un mundo de ideas, de emociones, en donde está el pensamiento, la mente, los afectos, pero también los segmentan y los rompen y construyen historias en donde esto se anula. Y entonces el cuerpo, con su carga erótico-sexual, su pasión, su pulsionalidad, son expresadas de una manera libre y espontánea, en donde tal vez estos enfoques en tu casa, en tu estilo de vida, no son ni siquiera abordados, ni siquiera comprendidos, y es importante que descubras si esto ocurre en tu casa para que puedas abrir el tema, hablar con tus hijos y hablar de la importancia de estos dos elementos humanos que son la vida emocional y la vida sexual. Así es que atento, es importante aprender a ver qué ven nuestros hijos y a poner atención, a guiar y a saber seleccionar y a aprender a elegir lo que corresponde a la edad y a los intereses de tu hijo. Soy el doctor Rodolfo Lozano Verdiguel y me ha dado mucho gusto que nos hayas acompañado una vez más. Por favor, suscríbete si no lo has hecho. Cualquier mensaje, cualquier nota, comentario, ¿qué piensas de este tipo de experiencias, de imágenes, de historias que cada vez invaden más la televisión, los programas, están en todos lados? Así es que aprender a mirar con madurez y con guía. Nos vemos muy pronto.